situaciones que nos pasan en la vida, cuando las aceptamos, podemos avanzar y seguir adelante. ¿Listo, Caro? Porque el ser humano no se resiste, porque es que se resiste a la aceptación. Bueno, perfecto. Yo diría que la aceptación es uno de los estados, digamos, como de mayor habilidad o desarrollo espiritual, ¿cierto? Em, Porque finalmente el aceptar la vida como es, el aceptar las situaciones como se presentan, los aprendizajes y también, digamos, como las personas y las relaciones, implica un gran... Sí, continúo. Sí, sigue hablando. Estoy aquí una pregunta que nos están haciendo. Sigue Bueno, hablando. implica un gran reto porque implica obviamente un gran desarrollo personal. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos la vida y vivimos las experiencias a través de lo que se llama, digamos, como la configuración o el paquete mental, ¿cierto? Que son las creencias que están compuestas por información falsa o de ignorancia, que bien podemos llamar como el ego o la personalidad o el saboteador interno o todos esos pensamientos que nos roban la paz, que nos perturban, que nos generan ansiedad y que nos generan pues miedo. Sí, entonces, ¿qué nos pasa, Caro? Nosotros no aceptamos la realidad y se nos dificulta aceptar la realidad porque nosotros estamos codificados y nos enseñaron fue a sufrir y a luchar. O sea, a usted no le dijeron, al que se quiera, yo estos días que yo decía, como dice Silvestre Dangond en la canción, la que se quiera ir, que se vaya. El que se quiera ir, que se vaya. A nosotros nos enseñaron a eso. A nosotros nos enseñaron a eso. Luche para que la vida es como usted quiere que sea. Luche para, o sea, ahí donde nos dicen, luche por la relación, luche, y son tan maravillosas las oportunidades que tenemos cuando nos pasan circunstancias en las que de verdad toca aplicar lo que hemos enseñado. O sea, cuando toca cerrar ciclos, cuando hay que cerrar el ciclo que sea, o sea, el 2022 fue un año muy retador en muchas cosas, de cerrar muchos ciclos en muchos aspectos. Entonces, cuando podemos cerrar este ciclo sin quedarnos enojados, sin quedar con resentimiento, sin quedar molestos con el otro, sin ver culpable al otro, deseándole lo mejor a las otras personas, deseando que pase lo mejor, que suceda lo mejor, ahí es cuando nosotros comenzamos a aceptar. Sin embargo, la mente humana, como estamos llenos de ignorancia, está siempre tratando de acomodar la realidad y lo que está pasando a su deseo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Nosotros le tenemos miedo al cambio. Nosotros tenemos miedo a las cosas diferentes. Claro, total. Mira que ahí, discúlpame que te interrumpa, ahí quisiera traer como a colación una frase que se repite muchísimo, que la gente dice como, ¿cómo hago para eliminar el ego? ¿Cómo hago para controlar el ego? ¿Cómo hago para erradicar el ego? Porque a veces a la gente se le dice mucho como libérese del ego, deshágase del ego, controle su ego, sí, etcétera. Sin embargo, yo digo un poco también a lo que te resistes, persiste. Aquí la idea obviamente no es eliminar ni controlar el ego, tampoco dejarnos como manejar o desbordarnos a través de él. Sin embargo, el ego es una gran herramienta para aprendernos a conocer, ¿sí? Porque el ego nos da cuenta de esa información falsa que todavía tenemos presente y necesitamos limpiar a través de la reprogramación mental. ¿Por qué estoy hablando del ego? Porque el ego es el principal, digamos, como detractor de la aceptación y es el principal perturbador de nuestra paz mental, ¿cierto? Entonces, el ego, al ser una herramienta de autoconocimiento, estamos llamados es a aprender a gestionarlo, a trabajar con él, a observarlo, ¿sí? Y a como identificar esas situaciones en las que sale. ¿A qué voy con esto? A que el ego obviamente se resiste a desaparecer. Entonces, como decía ahorita Gerardo, obviamente en lo que estábamos leyendo de la aceptación, el ego se resiste a desaparecer, entonces tiene unas estrategias muy bien montadas, ¿cierto? Para volvernos a llevar al mismo discurso, para perpetuarnos en el mismo diálogo interno y para como hacernos permanecer en la misma situación conocida que le genera a él como el alimento, sea a través del sufrimiento, de la posición de víctima o de la posición, no sé, de salvadora o de la posición de justiciero,
o de la posición del que todo le parece malo, que se queja de todo, sí, digamos que el ego funciona como a través de esos dos tipos de comportamiento, el sufrimiento y la rabia. Así es, Karen. Entonces, yo creo que el principal motivo por el que nos resistimos es a la aceptación, es por eso, porque estamos súper identificados con nuestras creencias, estamos súper identificados con lo que nos dice el ego, que normalmente es información que no es de amor, que no es de comprensión, que no es de aceptación, que no es de liberación, sino que siempre es como pelee, luche, pelee, usted tiene que cambiar a fulanito, mire lo que le está haciendo sultanito, porque la vida es tan injusta, mire esta persona no debería estar haciendo esto, entonces como que todo el tiempo estamos en una posición de juicio, tratando de cambiar al otro, tratando de cambiar la vida y siempre señalando hacia afuera y a veces eso es lo que nos lleva a esa desempoderarnos, a veces no siempre, nos lleva a desempoderarnos totalmente de nuestro propio proceso y de lo que sí podemos cambiar, que finalmente es nuestro diálogo interno, nuestra interpretación y nuestra actitud que nos lleva a tener una forma de asumir lo que nos pasa. Pienso, Karen, que una de las cosas de aceptar es decir, yo me equivoqué. O sea, no decir por mi culpa, sí, yo tuve la culpa, no. De verdad, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué generé yo? Porque yo aprendí muchísimo cuando estudié descodificación de enfermedades y cómo generamos desde la mente las circunstancias. Y nos decían, toda circunstancia en su vida, usted la deseó inconscientemente, usted la generó, usted la creó y usted es el único que puede salir de ahí. Entonces, yo decía, jamás declararme, digamos, en estado de víctima, como decías ahora, es que me hicieron, es que me hicieron, es que me hicieron, y buscar la compasión ajena, que eso es lo que le encanta al ego, pues habla mucho del ego negativo, ¿cierto? De ese ego que tenemos nosotros, porque hay cositas positivas y buenas que necesitamos para poder, digamos, trabajar nuestro proceso de amor y de cuidado y de todo. Digamos, ese ego negativo, ¿qué hace? Fortalecerse desde el sufrimiento y por eso es que cuando se presenta una circunstancia en la vida, les voy a decir esto, todo el mundo quiere conocer el chisme. ¿Para qué? Para poder decir, claro, infeliz, desgraciado, o sea, si tuviste un problema con tu pareja, entonces tú te sientas en el papel de víctima, que eso te da poder, ¿cierto? Y le cuentas a todas las amigas, a toda la familia, a todo el mundo, y entonces yo le pillé el mensaje, y entonces me di cuenta, y entonces hizo aquello, y entonces se perdía y nos dejaba sin mercado, y entonces me dijo mentiras, usted no me está esperando y lo perseguí, y entonces yo le puse un detective privado y la pillé. Entonces, cuando tú te haces la repetición de todo, entras en una zona de poder, no de sufrido. O sea, parece que fueras víctima, pero tomas el poder emocional de todo para poderte victimizar y con eso poder condenar al otro. Entonces, por eso incluso yo he aprendido muchísimo con Gerardo, y eso ya me estaba leyendo un libro espectacular donde decía, usted que es de Reverti, que decía, usted no necesita conocer la historia completa para poderla sanar. Usted no necesita ni siquiera su vida. Usted no necesita saber exactamente qué pasó para poder identificar eso que está sintiendo y decir, esto que yo estoy sintiendo no me genera buenos resultados. Es que finalmente qué pena que te interrumpa, ahí lo que necesitas como tal no es la historia en el chisme completo como le estás diciendo, sino que lo que necesitamos es como identificar ese bloqueo, ya identificamos que hay un bloqueo energético o emocional o de alguna índole, lo que necesitamos es ir al origen y a la raíz individual de ese bloqueo. O sea, ¿qué información, qué pensamiento, qué situación o qué sentimiento hay detrás de ese bloqueo que yo necesito trabajar y que necesito resignificar y que necesito reprogramar mi cerebro para obviamente poder, digamos, como integrarlo y poder, ok, observarlo y aceptar que está ahí y seguir adelante? Y también darnos cuenta que de verdad, cuando nosotros como una de las herramientas de las que nos habla Gerardo en la Escuela de Magia del Amor es piensa siempre lo mejor. O sea, para tener paz interior piensa siempre lo mejor. Entonces, pensar siempre, siempre que nadie te quiere hacer daño. De hecho, cuando tú le quieres explicar a otro que tú estás sufriendo por algo que hizo, el otro dice, pero yo no hice nada. Pues, estoy pensando en mí. O sea, es que yo no he hecho nada. ¿Quién te dijo que yo te quería hacer daño a ti?
Entonces, pensar siempre en lo mejor. Y yo pienso que cuando yo confío en la inocencia del otro, se nos enseña una cosa súper maluca. Y es piensa mal y acertarás. Entonces, cuando yo decido pensar mal del otro, me estoy haciendo soy daño yo. Por ejemplo, cuando alguien te llama y te dice, te estuve llamando, pero no me quisiste contestar. Cuando Ujú. alguien me dice eso, yo le pregunto, ¿usted cómo sabe que yo no le quise contestar? Usted no sabe si me fue el Asume. si lo dejé entrar en el carro, si no lo tenía a la mano, si estaba en una reunión y no pude coger la llamada, o sea, pero yo me castigo, no me quiere contestar. ¿Por qué? Porque como yo pienso que yo soy tan poquita cosa, ni siquiera merezco que me contesten. O sea, lo que hago es dame yo. ¿Cierto? Siempre pues este ejemplo, me encuentro con alguien, veo, o no me encuentro, veo a alguien en un centro comercial, ve, por allá va Carolina, le voleo la mano, Caro, Caro. Caro va súper entretenida, sumida en sus pensamientos, o escuchando un podcast que sucede, ¿cierto? Porque yo a veces le digo, Caro, 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 y a Más que Caro, Caro uno no ve bien de lejos y Caro dos vive en la luna. eso. Entonces, claro, ¿yo qué puedo pensar? Yo me encontré con Carolina Sarabia, claro, como está estrenando Look, ya lo conoce. Como ya tiene pinta de modelo europea, ya lo conoce. Me estoy preparando para irme para las Europas. O pensar, no me vio, no me escuchó, iba entretenida, o sea, piensa siempre lo mejor. Sin embargo, ¿qué sucede? Esos mercaderes y ladrones de nuestra paz interior, los ladrones de nuestra paz interior que nosotros les permitimos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos vivimos conscientemente, porque no vivimos atentos a nuestros pensamientos. Esos mercaderes de nuestra paz interior siempre nos están arrastrando a pensar lo peor, a robarse nuestra paz. Entonces, también, ¿qué sucede, Caro? Que nos ofrecieron, escuchen esto tan delicado, nos ofrecieron el sufrimiento como el camino de la salvación. Como nos ofrecieron el sufrimiento y nos dijeron que el camino de la salvación está sembrado de espinas y de lágrimas, entonces nos queremos salvar. ¿Y cuál es la única forma de sufrir? No aceptando la realidad. Porque el día que yo acepte la realidad, el día que yo acepte la vida como viene, ese día se acabó el sufrimiento. ¿Qué opinas de ese método, Caro, para sufrir? No aceptar lo que pasa. Es el más eficiente y es el más común. Y creo que es lo que aprendimos todos desde chiquitos. Sea, yo creo que desde que estamos chiquitos hacemos una pataleta porque no nos dieron lo que queríamos o porque no, sí, no conseguimos lo que queríamos. Creo que desde ahí empezamos a codificar que el sufrir o el pelear nos va a dar lo que queremos, pero de afuera hacia adentro. Completamente cierto. Me encanta el ejemplo que acabas de dar. Claro. Entonces empezamos a pensar que a través del sufrimiento vamos a lograr algo. Entonces nos resistimos a la aceptación. Nos resistimos. Porque de hecho hay algo que nos empezamos a dar cuenta y es que, uy, soltar es muy maravilloso, ¿no? Sí, total. O sea, yo te decía también en estos días, parte de las disertaciones que tenemos, que el año pasado, cuando a mí la vida también, sin detalles y sin chismes, porque ajá, Acuérdate eh, de la vida que tú te metiste solita en el aprendizaje. bueno, no importa, pero digamos que la situación se presentó con una situación bastante retadora, claramente que yo te decía en estos días, yo no la quería ver, o sea, tú lo que es tú, digamos, como tener la conciencia que necesitas la situación para aprender, pero aún así decir como, no, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero asumir, o sea, no quiero darme cuenta que esto es real, no quiero darme cuenta que esto está pasando, no quiero asumir esto. Sin embargo, es como que la vida te siente y te dice, bueno, es que está ahí para usted y usted tiene que aprender o aprende. Porque a veces la vida, digamos, no se va con pañitos tibios. Si usted aprende nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, le van subiendo el gradito de la intensidad hasta que aprende o aprende. Entonces yo te decía, uff, no hay nada más liberador, retador y doloroso que cuando a ti te sucede algo que no querías que sucediera, te pasa y es como que, ok, está bien, no voy a pelear, no me voy a resistir, está bien que pase, lo acepto, lo admito y simplemente que me dispongo
a tomar el aprendizaje que hay aquí para mí, que para, pues, para mi proceso y para mi despertar conciencia va a ser supremamente valioso y estoy segura que voy a ser una persona antes de esto y después de esto. Sin embargo, no me puedo saltar el proceso entre los dos y no puedo, aquí se pueden decir palabras, lo voy a decir, ¿sí? No puedo sacarle el culo al proceso ni al aprendizaje, porque a veces queremos hacer como, ole, esto no es conmigo, o mentiras que no me dolió tanto, o mentiras que no me importa, queremos hacernos un poco como los insensibles, y ahí perdemos una maravillosa oportunidad de trabajar en nosotros y de soltar miedos, soltar creencias, soltar ideas, y uff, o sea, de verdad que el peso que uno libera cuando se enfrenta a esas situaciones no tiene precio esa sensación. Con eso que acabas de decir, yo me atrevería que casi que a invitarnos a todos que cuando decimos la vida, lo cambiamos por la ley de correspondencia. Entonces, la ley de correspondencia me dice, venga muchachita, venga doña Gloria, venga Carito, que es que usted se hizo correspondiente con este aprendizaje, porque cuando usted se está metiendo en él, yo tengo todas las señales, y nos pone todas las señales, pero es que no las queremos ver. Es como cuando tú llegas y abres un libro y estás pidiendo un mensaje y no te llega el mensaje que querías y lo cambias. No, no, Ah, esto no es para este no, otro. mí, este no. Sí, total. Quiero hasta eso. Quiero buscar un mensaje que sea que a mí me guste. Entonces te llega un mensaje que sientes que es como una cacheta y dices, no, no, este no es para mí. No, no, este no se acomoda, no tiene nada que ver. Entonces la vida nos empieza como a mostrar esas señales y a veces las señales, definitivamente yo me empiezo a dar cuenta con los aprendizajes que tenemos, que las señales nosotros no las recibimos si alguien nos dice, Ajá. ojo, ¿qué tal? Nos tenemos que ir de jetas, nos tenemos que ir, mejor dicho, de espaldas contra el estanco, o yo tengo que decir palabras, de culos al estanco. ¿Para qué? Para decir, ay, yo sí había visto tal señal, ay, eso era que me estaban avisando, ay, se llama ley de correspondencia. Entonces yo invitaría que casi, es que la vida me puso, es que la vida, no, no, es que es como si la vida fuera una señora ya que está esperando vos que haces para tirarte algo. No, yo me hice correspondiente con vivir esta experiencia porque yo de verdad tenía miedo de ver y a veces carga tanto miedo de ver, da miedo ver. Nosotros nos resistimos a la aceptación y como no queremos aceptar la realidad, entonces no la queremos ver, no la miramos de frente porque nos da miedo ver la verdad, la situación como es, como realmente es, porque queremos seguir en qué. A veces preferimos estar engañados. De todas maneras, yo puse una frase que encontré que me encantó, que en la forma del engaño, que una es cuando de verdad no nos están diciendo la verdad y la otra es cuando yo estoy viendo la verdad pero no quiero creer, Y era lo ¿cierto? que nos respondía alguien que yo te dije, uy, tiene toda la razón. Pues vivimos engañados. Sí y no. No es que vivamos engañados, es que no hay una sola verdad de las cosas y no hay una sola interpretación y no hay una sola manera de vivir o de ver lo que pasa. Cada uno tiene la suya. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene que construir y tiene como que elaborar una estructura, diría yo, como mental y emocional que le permita transitar esas experiencias con mayor calma, con mayor asertividad, con mayor claridad y con mayor compasión hacia el otro y hacia sí mismo. Sí, realmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que, por eso es que hay una frase que dice la verdad os hará libres, ¿cierto? Como nosotros pensamos que necesitamos vivir sufrientes y esclavizados, nosotros no estamos listos para la verdad. Y la primera característica de la verdad es que me trae una profunda paz, porque la verdad está en mí. Entonces, cuando yo sé que estoy actuando con verdad, que estoy utilizando la verdad como una herramienta, cuando yo permito que las situaciones que se presenten en la vida fluyan como deben ser. O sea, trate de atajar un río. De hecho, hemos visto cuando le cambian el cauce a un río o a una quebrada, que de pronto llueve y se desborda y ella trata de recuperar su cauce.
Ella me dice, ah, es que aquí construyeron estas casitas. Ah, es que a mí me desviaron el cauce porque hicieron aquí un establecimiento. No, ella busca recuperar su cauce. Y cuando es la verdad, que además nos trae paz, nos trae tranquilidad y fluye por donde tiene que fluir, nosotros no la queremos ver. Sin embargo, cuando de verdad nos unimos a la verdad, nos trae tanta paz. Entonces, ¿por qué sabemos que algo es verdad en nuestra vida? Porque aunque en el momento que estaba pasando no nos gustó, cuando lo aceptamos, la paz que tenemos y la tranquilidad es impresionante. Incluso llegamos a decir, así tenía que ser. Sí. Sí, yo creo que ese finalmente es uno de los resultados a los que llegamos después, como te digo, de haber transitado un proceso al que nos resistíamos. Y cuando yo digo que soltamos el querer tener la razón, soltamos el que la vida sea como nos habíamos imaginado que fuera, o que el otro actuara, se comportara como nosotros quisiéramos que lo hiciera, o sea, ya ahí estamos listos para dar el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso, y nos vemos abocados a enfrentar lo que viene. A usted como que ya no le importa nada. Por personas como usted es que el mundo está como está. Ah, claro, es que desde que se metió en esa secta, es que Escuela de Magia del Amor, o desde que está en Reprogramarte, o desde que está escuchando a gente tan rara, desde que está en eso, es que usted definitivamente ya no le importa la vida, ya no le importa las demás personas. ¿Por qué? Porque nos dijeron que luchar y sufrir era una forma de ser buenas personas. Entonces, si yo no sufro, era que no me importaba. Ujú. Si yo era que no me importaba. Si yo no me emberraco, de hecho, ¿qué pasa? Yo me acuerdo en un proceso, cuando tuve el proceso de separación en mi relación, que yo tenía una amiga que yo decía, no, yo le decía, todo va a estar bien, todo va a estar súper bien, él va a estar bien, las cosas van a fluir, yo estoy dispuesta a poner todo de mi parte, así me duela, o sea, yo no quiero quedar con odio, con resentimiento, con rabia, y me miraba y me decía con una piedra, no, pues entonces volvemos con él. Y yo la miraba y le decía, que no estoy diciendo que voy a volver con él, ah, pero como te veo tan tranquila, como te veo tan comprensiva, no, pues entonces voy a volver con él. Y un momento que le dije, no, es que no quiero volver conmigo. No, comprendemos que cuando nosotros de verdad soltamos, cuando nosotros de verdad aceptamos, no es que no nos importe, es lo que yo digo, me importa tanto que todo fluya que lo suelto. Ujú. Cuando yo lo quiero hacer como yo quiero, eso es el verdadero egoísmo. Acomodar la vida, las situaciones y las personas a algo tan pequeño como mi sistema de creencias. Entonces puedo utilizar muchas cosas. La manipulación, el chantaje emocional, ofrecer cosas para que no te vayas, prometer, y ese montón de, creo yo, como que parece como artilugios, como algo así Ujú. como tratando de acomodar las cosas para yo no sentir dolor, porque es muy, muy especial. Tenemos dolor por no sentir dolor, cuando lo mejor que nos puede pasar es cuando afrontamos el dolor, vivimos el dolor y trascendemos el dolor, porque nos dimos cuenta que pudimos comprender. Y nos dimos O, cuenta que, y nos dimos cuenta que teníamos con qué. Nos dimos cuenta que teníamos con qué enfrentar esa situación, que teníamos información y que teníamos la fuerza interior de verdad de hacer el proceso. y si no teníamos, tuvimos que buscar. Exactamente. Entonces muchas veces, bendita separación, bendita traición, a veces bendita traición, bendito que habló mal de ti, bendito sea el que te quitó la honra, bendito sea, ¿por qué? Porque te puso en un punto en el que o te destruyes, o te llenas de odio, o buscas información y avanzas. Y yo sí prefiero el segundo. Busco información y avanzo. Aunque mira que tú ahí lo estás, digamos, como enfocando muchísimo en lo que es los temas de pareja. Y nosotros también leemos muchísimo, muchísimos mensajes de personas, más que todo madres, que sufren mucho
mucho por sus hijos, que sufren mucho por la vida que llevan sus hijos, por los comportamientos, o si, digamos, tienen situaciones de adicción o algo. Y finalmente eso, aunque digamos de fondo hay, ¿cómo lo digo? Digamos, hay un sentimiento noble de es que yo quisiera que mi hijo viviera de esta manera, quisiera que fuera de pronto más comprometido, más disciplinado, que tuviera hábitos más sanos, que hiciera algo con su vida, que aprovechara su vida, que la valorara y que la disfrutara. Finalmente sigue siendo un proceso de resistencia para aceptar la realidad como es, porque finalmente si sean sus hijos, no son suyos, ¿cierto? Son seres que como usted vinieron a este planeta a hacer un proceso, a vivir una experiencia y a vivir unas... Miren, es que a veces los seres humanos, obviamente por la información que tenemos y por los sentimientos, yo a veces digo que los sentimientos son la cagada y bueno, bienvenidos a las palabras de este live, porque los sentimientos a veces nos dificultan mucho ver como con claridad y con objetividad el propósito de las situaciones, que es aprender. Entonces nos sumimos tanto en esos sentimientos que nos quedamos ahí patinando años o incluso una vida entera y terminamos enfermos, terminamos desvalorizados, terminamos con problemas financieros, terminamos con un montón de cosas que se hubieran solucionado si hubiéramos podido gestionar mejor esos sentimientos y haber soltado, como estabas diciendo ahorita. Entonces, si bien yo no soy madre, ¿sí? Sin embargo, si bien las madres y los padres pues aman profundamente a sus hijos y estoy segura que les desean lo mejor y tienen la mejor intención, si sufrir cambiara algo, yo creo que todos nos sentaríamos a sufrir para que ese algo o ese alguien cambiara. Y lo voy a poner, por ejemplo, en mi caso, yo sí, pues no soy madre, pero soy hija, yo sufría mucho por mi papá, porque mi papá tenía, digamos, como unos comportamientos que yo decía, mi papá no debería ser así, mi papá no debería ser así, mi papá no debería estar haciendo esto, etcétera, etcétera. Sin embargo, un día leí una frase que decía, amar a alguien también es permitirle vivir las experiencias que necesita vivir para su proceso de evolución. Entonces yo pienso que también, obviamente, la aceptación va en esa aceptación de las circunstancias o del comportamiento de otras personas que tú amas, que si bien pues no van a terminar, porque tú no vas a terminar con tus hijos ni con tus papás, pues no va a haber una ruptura en la relación y en el vínculo. También como parte del proceso propio de aceptación es soltar y decir, sí, no sé, digamos las madres que esto se vive mucho en las familias, las madres que tienen, digamos, con hijos con problemas quizás de adicción al alcohol, a las drogas, o al juego, o al sexo, o a lo que sea, qué sé yo, que llevan una vida desordenada. Yo sé que eso cuestiona muchísimo nuestro sistema de creencias, ¿cierto? Porque lo tenemos como catalogado como obviamente un comportamiento, digamos, como irresponsable. Sin embargo, es la decisión de esa persona y es la decisión de ese ser y es la decisión de esa alma vivir así, porque hasta el momento no tiene la información necesaria que le permita hacerlo de otra manera. Entonces también un poco la invitación es a las madres y a quien también como hijos sufran por sus padres a con mucho amor estar, acompañar con información, con apoyo, o sea, te escucho, estoy aquí para ti. Sin embargo, no voy a vivir la vida por ti, no voy a dejar de vivir mi vida por ti. Entonces, también un poco la aceptación, digamos, como en esos procesos de vida ajeno y en el respeto de las decisiones ajenas, porque no somos dueños de nada ni de nadie más que de nosotros mismos y de nuestras decisiones. Me encanta que abordes este tema porque sí, tú estás en un punto de hija y yo estoy en el punto de mamá. Entonces yo hoy abrazo con mucho amor y mucha comprensión a esas mamás que están sufriendo. ¿Por qué? Porque yo, que he sido esposa, madre, hija, hermana, amiga, para mí, yo pienso que no hay absolutamente nada comparable para mí con lo que uno siente por un hijo. Entonces, con las mamás, el trabajo aquí es hacer nuevamente lo que siempre les he dicho. Trabaje en usted. Trabaje en usted.
porque una mamá que ya soltó la culpa, entonces una gran connotación del sufrimiento de las madres cuando tienen hijos drogadictos, alcohólicos, con unas vidas desordenadas de todo, es que la mamá se siente culpable por la elección que ese hijo de vida, por la elección que él hizo. Y adicionalmente también está él ahí para decirle, es que usted hizo esto, es que usted no me trata. Entonces, yo que he visto, como digo yo que a veces te digo, hija, yo he visto pasar más agua debajo del puente que tú, porque llevo mucho rato, ¿cierto? Claro. El de mañana en un mes cumplo ya No, 57 años. y posiblemente también has vivido cosas que yo nunca vaya a vivir, ¿cierto? Claro, exactamente. Claro, porque las experiencias son distintas. Entonces, ¿yo qué te digo? En el punto de mamá, de las mamás, lo primero que hay que trabajar con las mamás es el amor por ellas mismas y empezar a soltar la culpa. Porque adicionalmente nos enseñaron algo de ser mamá y es, una mamá no duerme, una mamá se olvida de ella misma, una mamá, y nos muestran, porque nosotros dentro de nuestra experiencia de familia, que tuvimos una persona adicta a las drogas, que estuvo en la calle, todo, que yo la acompañé todo el tiempo esa persona, yo, un lugar muy específico, que no sé si todavía existe, creo que no, que se llamaba La Luz, aquí en Medellín, tú entrabas a ese lugar y lo primero que encontrabas a la entrada del salón donde empezaban a reunir a los muchachos era un cuadro de una mamá a través de una ventana asomada mirando con una cara de dolor como esperando el hijo. Te los enseñaron. Primero, que ser mamá es sinónimo de sufrimiento. Sí. Segundo, cuando yo pienso que es buena mamá o mala mamá, ya estoy juzgando, porque no hay una categoría, perdón, para decir si es buena o es mala. Simplemente la mamá correspondiente que yo elegí para el proceso que yo, desde el plan de mi alma, vine a hacer. Tercero, paso fundamental de las mamás, saber que hicieron lo mejor que podían con la información que tenían en el momento que lo hicieron. Es que me dejaste solo, es que no me cuidabas, otros es, me molestabas mucho, eres una mamá tóxica, eres una mamá asfixiante, y el otro, no estaba pendiente de mí, me dejó libre, me dio mucho libertinaje. O sea, las mamás están para hacer un puntazo, que yo digo que si tú logras trascender eso, Dios mío, pasas de un quinto nivel evolutivo. Y por eso yo no quiero hijos. Porque, ¿qué digo yo? Peca porque sí y peca porque no, ¿cierto? Entonces, juzgar. Mira, desde la descodificación, cuando, por ejemplo, un niño se atraviesa, sale a la calle y se le atraviesa a un carro, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Dónde está la ¿Y dónde mamá? está la mamá de ese niño? Nadie pregunta, ¿y dónde está el papá? Ujú. ¿Y dónde está el papá? Porque la mamá esté trabajando y el papá está ahí, ¿cierto? ¿Dónde está la mamá? Entonces pensamos que nuestra mamá siempre es la que debe hacerse cargo. Necesitamos quitar eso, porque es que eso está codificado y necesitamos saber que nuestra mamá es un ser humano común y corriente. Si tuvieras a tu mamá tan berraca, tan echada para adelante, tan trabajadora, tan juiciosa, seguramente tan exigente, tantas cosas, pero ves a tu mamá, que vieja para joder, para poner problemas, para echar cantaleta, pero si no es tu mamá, sino que es doña Pepa, la señora del frente, qué señora tan echada para adelante, qué señora tan juiciosa. ¿Por qué? Porque de hecho cuando ya es mi mamá, tiene una responsabilidad casi que de ser santa y perfecta, y eso es de lo que la mamá nos tenemos que liberar nosotros también. O sea, yo no necesito ser santa para nadie, ni necesito crear hijos para el cielo. Cada uno verá cómo se gana su cielo o se lo lleva o se va para el infierno. Yo lo que necesito es dar lo mejor de mí, y en el momento que no fui capaz de hacerlo porque no tenía la información, porque estaba sola, porque tenía mucha ignorancia, porque estaba frustrada, porque me sentía acomplejada, triste, porque no estaba, por lo que sea, necesitamos acudirnos para poder, como seres humanos que somos, primeros seres humanos, echar para adelante, poder salir, y seguramente, no me crean, al yo lograrlo, así los hijos no lo reconozcan, así no lo vean, cuando tú logras algo, incluso desde el transgeneracional, automáticamente se genera una sanación colectiva. Sin embargo, la culpa, el sufrimiento y el por mi culpa y el estar ahí engrampadas alimentando una energía que cada vez se fortalece más,
porque para que haya un hijo drogadicto, vicioso, una hija en la calle, tiene que haber una mamá o un montón de gente sufriendo, alimentando esa situación. Porque el universo funciona con pura energía, entonces somos pura energía. Entonces, como el universo está codificado en positivo, pues no se imagina que nosotros le estamos poniendo energía a lo que no queremos. Entonces nos da más de lo mismo. Por eso la aceptación nos libera del sufrimiento. Por eso la aceptación produce la magia. Por eso cuando yo acepto pasan los milagros. Porque si yo acepto una situación, ya no necesito verla más. Lo he verificado. Sí, claro. Y pienso que también uno de los, digamos, como de las claves para la aceptación, también es aceptar a las otras personas como son. Porque lo que estabas diciendo ahorita, a veces cargamos no solo a las situaciones, sino también a las personas de unos ideales como tan absurdos, incluso a nosotros mismos, creo yo. Nosotros no nos aceptamos, no nos reconocemos y no nos vemos realmente a nosotros. Mucho menos a veces tenemos también tampoco como la capacidad o la disposición para ver al otro como es, aceptar al otro como es, con lo que tiene para dar y lo que no puede dar. Por eso cada vez que pensamos trabajar tanto en el amor propio en este trimestre, que Muchísimo. es una encuesta maravillosa, o sea, recibimos muchas respuestas, gracias. Gracias. Y Sí. muchas gracias por todas las respuestas que nos dieron, porque tenemos material por ahí para 20 años. Para el Hoy, 2023. por ahora, 2023, estuvimos temas, ya tenemos los temas foco, que fueron la aceptación, por eso empezamos con la aceptación, el amor por nosotros mismos, sanar la relación con los papás. ¿Cuál es más carito? La relación con otros. Esto incluye duelo, desapego, acuerdos eh, y la relación con el dinero. Exacto. Entonces nosotros empezamos con esto, lo que tú estás diciendo, claro, ¿por qué se genera un conflicto entre, digamos, tú y yo? ¿Por qué se puede generar un conflicto? Tú un día me dijiste algo que yo dije, es verdad, acéptame como soy, o sea, yo soy una mamá sufridora, y entonces el besito antes de dormirnos, y entonces el piquito, y entonces cuando estábamos todos juntos yo pasaba por todos los cuartos dando besitos, yo hasta le doy besito al gato, me despido del loro de la casa del frente, antes de acostarme, ¿cierto? Muchas veces tú llegas y dices hasta mañana y cierras el cuarto y yo me quedo como, ay, yo quiero tocar esa puerta y yo quiero darle un besito. Entonces ya te dije, Caro, a veces yo me quedo como con esa sensación, como que a mí me gustaría, de hecho exageré un poco, que te dije, Caro, donde yo un día amanezca muerta, se dan cuenta cuando llega la empleada o cuando señora, porque es que no ha salido del cuarto, ¿cierto? Y Y yo también, de hecho te dije, te abracé, te miré y te dije, te amo profundamente, te valoro profundamente, pero no voy a ser la hija que tú quieres que sea o que esperes que sea, tú me porque yo soy la persona y la mujer que puedo ser. acéptame como soy, y es verdad, o sea, ¿qué genera? Y eso es súper verificado. ¿Qué genera sufrimiento? Malas relaciones, problemas de comunicación, no aceptar al otro como es. O sea, aceptar que Caro no es la más abrazadora, no es la más piqueadora, no es la que tiene que andar expresando todo lo que piensa y lo que sienta. Sin embargo, en el momento en que uno la necesita, Caro está. Caro está, o sea, no está como yo quiero que esté. Sin embargo, está. Y para mí eso, Caro, ha sido tan sanador, de verdad, tan maravilloso, que entonces yo no asumo el papel de, ay, la mamá sufriente que vive con la hija, le quise dar un besito, pero la hija cerró la puerta. Sí, pues no es para sufrir, o sea, tú te armas la película que quieras. Por eso la comunicación es tan chévere y aceptar, no, es que es así, ella es así, yo no voy a sufrir, porque yo no puedo pretender que tú seas, digamos, de la expresión que yo soy, porque es que somos distintos, ¿qué tal que fuéramos iguales? Sí, no, no, total. Todos los seres humanos somos muy diferentes. De hecho, Pero entonces es ahí eso, o sea, aceptar al otro como es, como te decía ahorita, con lo que puede dar y con lo que no. Y el no quiere decir que sea una mala persona o que sea indiferente o que sea insensible.
No, simplemente tiene otra forma de relacionarse, otra forma de expresarse. O ni cae en cuenta. O ni, sí, sí, yo a veces te digo, no te enojes, yo vivo en la luna, o sea, tú vives pendiente aquí, 360, escuchas todo, ves todo, y si no lo ves, entonces lo percibes o lo intuyes o lo sientes, y yo digo, a mí escasamente me doy cuenta de lo que me está pasando enfrente, de las Eso cosas que me ponen en la cara, a veces que me las tienen que tirar y me tienen que dar como con el mamonazo en la cabeza. me hiciste Porque acordar. por ejemplo, en ese sentido, yo soy más tranquila, yo soy más relajada, yo soy más elevadita, porque sí, yo creo que por eso me gusta tanto escribir y reflexionar, porque yo vivo es como en la estratosfera. Me hiciste acordar de la reunión que tuvimos hoy de trabajo. Tú me preguntaste algo y yo volteé y te miré y yo te dije, ¿tú qué dices? Claro, pregúntale como a tu intuición. Y tú me dijiste de la tuya. Claro, ¿tú qué sientes? Yo le pregunto, claro, con eso que queremos hacer, pregúntale a tu intuición. ¿Tú qué sientes? Y tú me respondiste, más bien pregúntale a la tuya, a mí pregúntame de cifras, de lo que vamos a ver, de lo que yo estoy viendo aquí tangible. Tú muchas veces con tu intuición aciertas. Ujú. Tú que tienes en tu intuición, cuéntamelo, pero no me digas a mí más si yo no tengo intuición. De una vez. Sí, lo que pasa es que, digamos, ahí como que la habilidad de cada una es diferente. O sea, yo más que intuición, siento mucho como el otro. La necesidad emocional del otro, lo que le pasa al otro, sí, sin necesidad de decir como estabas ahorita diciendo que los abrazos, que los besos, que no sé qué, nada, pero yo siento mucho lo que le pasa a las otras personas y como que esa empatía y esa capacidad como de expresar y como de, venga que yo lo entiendo, sí, digamos que mi intuición es diferente, o sea, sí, todos los seres humanos somos distintos. Claro, entonces, ¿qué pasa si no te acepto? Si no nos aceptamos como somos, entonces, ¿qué va a pasar? De hecho, el ejercicio, y me encanta contar esto, el ejercicio de cada mañana, todas las mañanas a salir del sol, que yo siempre me levanto, hola, buenos días, San. Y Caro, no era así porque ya sí es así, o sea, saluda súper alegre. Es un trabajo que tú misma has hecho, consciente. Sí, total, ha sido un entrenamiento y también pienso muchas veces en la insatisfacción, digamos que las personas manifiestan como con la vida y con los demás, parte primero de una profunda insatisfacción consigo mismas y de un profundo vacío emocional que no se ha gestionado, que no se ha trabajado. Entonces, digamos que es recalcar que también hay cosas que nosotros podemos trabajar en nosotros. O sea, cuando yo Claro. me siento contenta que tú me dices, yo no entiendo, por Dios, son las 4:30 de la mañana, son las 5 de la mañana, ¿tú qué haces a esta hora sonriendo y preguntando que cómo está? Ni siquiera me he despertado, al menos déjame yo me tomo un café. Es que mira, yo diría que el trabajo y el proceso interior es supremamente valioso y hasta mágico. Porque mira, tú haces un proceso de trabajo interior, obviamente partiendo de un autoconocimiento para, digamos, desenvolverte mejor en la vida, ser más asertivo, vivir más tranquilo, disfrutar más, vivir más presente, etcétera. Tanto puede cambiar la realidad como puede que no cambie. Puede que no cambie, pero tú al cambiar, digamos, y al interiormente y hacer un trabajo, pues ya no te resistes, ya no la sufres y pues ahí estás. O puede que la realidad cambie, porque al cambiar tú te hiciste correspondiente con otras personas y con otras perspectivas. Pero finalmente el trabajo interior lo hacemos por nosotros mismos. Yes. O hacemos el trabajo y la realidad no cambia, cambia, o porque nos quedamos y cambió, o porque decidimos irnos, porque ya tenemos, digamos, como la fuerza y las capacidades y vemos una luz que digo, por aquí, chao, o sea, delimitamos el espacio y, y nos movemos, o sea, no somos árboles, nos podemos mover. Entonces, claro, por ejemplo, para mí esa experiencia que yo a veces decía, ay, pero ¿por qué? Y ahora, por ejemplo, en la mañana que llegamos, ¡fum! Y nos encontramos en el corredor. Hola, buenos días, tan, abrazo, tan, voy a poner el café, listo, ya voy, nos tomamos el cafecito, te sirvo café. O sea, es también darnos conscientemente cuenta que lo que tú estás diciendo, que yo puedo elegir también cambiar cosas, que no me quedo diciendo, no, es que yo soy así, es que a mí no me pidan que me ría a las 4:30 de la mañana o a las 5 de la mañana. O sea, no, yo soy así. No, porque yo qué vi,
de verdad, ese cambio que podemos cada uno de nosotros, ese cambio, de hecho, yo por ahí vi en estos días un video que te lo mandé a ti, Santi. Mi mamá a las 4 de la mañana arreglando, Sí, tirando todas las ollas. tirando las ollas. Entonces, yo me despierto, yo sí quedo, por ejemplo, a las 8 de la noche, yo no pensaba, son las 4:30 de la mañana, a esta hora suena muy duro una olla si la lavo, o a esta hora suena muy duro una sartén si la suelto, o a esta hora, sin embargo, ya no lo hago. O sea, me despierto y si quedó algo sucio, yo espero al menos a que salga el sol, a que despunte el amanecer para, para lavarlo. Hay cosas que son tan fáciles. Mire, una cosa tan simple que le puede robar la paz a las personas y generar un conflicto. Total, sí, digamos que son reglas de convivencia. Y yo pienso que así como uno se da la oportunidad de cambiar y de transformarse, también es dársela al otro. Si el otro manifiesta pues como el deseo de hacerlo, porque tampoco lo vamos a obligar, ¿cierto? Bueno, Carlos, ¿cómo vamos a hacer para dejarnos de resistir a la aceptación? Porque ya sabemos y hemos repetido que la mente viene protegida contra borrado automático. Bueno, yo creo que lo primero, Gerardo lo tiene como renuncia. Nosotros lo trabajamos como liberación. Yo considero, ya me dirás tú, que el primer paso es liberarnos de esos ideales y liberarnos de querer que la vida y los demás sean según nuestro sistema de creencias, según nuestro imaginario y según nuestro gusto. Creo que es el primer paso para aceptar. Liberarnos de esos ideales y poder ver la vida como es y las personas como son y qué voy a hacer yo con esto. No para cambiarlo, no para luchar contra eso, sino para trabajar en él. Como les decía ahorita, puede que la realidad no cambie, puede que quizás usted no se pueda ir de ahí, pero usted puede transformar su mundo interior frente a esas circunstancias. O puede que al usted trabajar en su mundo interior, la realidad sí cambie o usted se pueda mover y se pueda ir. Entonces creo que el primer paso es esa liberación. Me parece súper bien. Y yo le complementaría de esa manera, haciéndoles una pregunta a ver, Ocho, no tengo las gafas, pues, ocho, son las 8. a las 625 personas que tenemos, Ah, yo les haría una pregunta. ¿Qué es lo que no estás aceptando? ¿Qué es lo que está pasando en tu realidad? Porque esa es la causa de tu sufrimiento. O sea, por pequeña que sea la incomodidad que tienes, es el resultado de algo que no aceptas. Y eso es lo que te genera sufrimiento. Y nos resistimos a la aceptación porque pensamos que sufrir es una forma de cambiar las cosas. Pensamos que sufriendo estamos haciendo algo. Como dice nuestro psicólogo favorito, Santiago Sarabia. Ese, ¿cómo es que el Instagram de Santi? PS. Santiago Sarabia. PS. Santiago Sarabia, como nos dice Santiago. Pensamos que andar fogoneados a toda hora es una forma de ser eficientes. Entonces pensamos que andar a toda hora fogoneados, asados, empujando, echando cantaleta, diciendo lo que no se ha hecho. Eso es que una forma de no aceptar lo que hay. Y Entonces, mira, ahora, termina la idea, termina. entonces también que empezamos a pensar que la gente pacífica, que hace las cosas tranquila, que no se tiene que estresar, porque casi siempre la gente que anda fogoneada comete errores. O sea, usted me da 50.000 pesos, ya te los había pagado, ni siquiera reviso, ¡pum! Vuelvo y te pago. Fogoneado. O Cometemos peleando sin haber verificado antes. verificado. Usted da pum, ahí vuelvo y lo hago, o me defiendo, o todo el tiempo estoy, o todo el tiempo me estoy sintiendo ofendido, todo el tiempo estoy repitiendo, cometiendo errores. ¿Por qué? Porque el fogoneado nos lleva a desconectarnos del presente, entonces eso hace que cometamos errores. A mí esa palabra fogoneada, Santi, me encanta. Cuando Santi dice, claro, es que como la gente cree que porque fogoneada es muy eficiente. Y yo le voy a sumar esto. Yo los voy a invitar a esta reflexión. Como tú decías ahorita, piensen en esa situación que más resistencia les genera, esa situación que más les cuesta aceptar, ¿sí? Ya la situación pasó, o ya la situación se dio, o se Lo está está pasando. dando, exacto, o la están viviendo. O sea, está ahí. ¿Qué va a hacer con ella? Mejor
si trabajo en eso más rápido o más antes que tarde. O sea, ¿para qué voy a seguir perdiendo tiempo, perdiendo vida, perdiendo energía y perdiendo años valiosísimos por resistirme a algo que ya está ahí? ¿No sería más fácil como buscar esa información, buscar esas herramientas para poder atravesar y asumir y aceptar lo que está pasando y seguir? Sigo viviendo mi vida, sigo haciendo mi proceso y sigo disfrutando, porque es que, como decías ahorita, creemos que somos buenos porque sufrimos o porque luchamos, o creemos que nos vamos a salvar porque sufrimos o luchamos, y no, a esta vida también vinimos a disfrutar y también vinimos a Eso, pasar bueno y también venimos a experimentar, a sentir placer, también parte de ser humano es ese goce y ese disfrute de estar vivos, o sea, dejemos también de perder tiempo y energía porque no hay nada que consuma más energía en esta vida que la sobrepensadera, que la rumiadera y que la resistencia y la lucha contra algo que pues ya se presentó y no lo puedo cambiar, ¿qué voy a hacer? soltar, Caro. En las relaciones, Caro, digo en las relaciones porque nosotros todos los días nos llegan toneladas de mensajes. ¿Sí? Me dijo que ya no quiere estar conmigo, se fue con otro, se fue con otra, lo pillé en tal cosa, venga, siéntese y piense, piense, piense. ¿De verdad tiene sentido yo quedarme con este odio, esta rabia, estarle rogando y suplicando? Es que yo pienso que si uno tuviera esa información, uno pasaría más fácil las tareas. Yo pienso, cuando alguien viene y te dice a ti, me quiero ir, o sea, en lo que sea, un empleado, una pareja, alguien que se sentó al lado tuyo, el que sea, me quiero ir, no se ponga a intentar convencerlo que se quede, porque no se trata de luchar, entonces lucho por la relación, entonces si no le digo que se quedara, que no lo valoraba, es que el que no se valora es usted, ni Ujú. se tiene de odio ni de rabia. Si usted ama mucho a esa persona, usted quiere que sea feliz, no, y va a ser feliz en otro lugar, o siente que va a ser feliz, más feliz sin usted. No ruegue, no prometa, sencillamente deje que la vida fluya y trabaje en usted. Respire, mano en el corazón, conexión de corazón, que puedo aprender de esta situación y salga con dignidad. Y Porque usted mucho sí, película acá, el otro ya se casó, ya siguió viviendo, ya tiene hijos con otra, ya tiene hijos con otro, ya la vida pasó y usted sigue lleno de odio y de piedra. Y también sembrando odio si hay hijos en los hijos, sembrando el resentimiento a los hijos. O sea, súper comprobado. Los niños sufren la separación de los papás por la ignorancia con que los papás la hacen. y esa es la vida. Yo creo que esa es la vida y esos son los movimientos de la vida y esas son las dinámicas de la vida y esa es la vida. Aquí estamos para aprender de ella. Nos resistimos a la aceptación porque pensamos que el sufrimiento y la lucha es una forma de vivir, porque nos enseñaron el bendito mantra, luche, luche. Entonces cuando a mí me dicen, no quiere luchar por la relación, yo mismo me imagino luchadores de esos de sumo así, esos gorditos, grandototes, con una tanquita así chiquita en un cuadrilátero, luchando por la relación todos juntos, luche, luche. Pues hombre, si estamos luchando, estamos agarrados de las mechas, ya estamos luchando, ¿cierto? No quiere luchar por la relación. ¿Usted por qué pretende obligar a alguien que no se quiere quedar? O Sí. sea, Yo también ¿por qué? diría que nos resistimos porque nos hace falta también mucha flexibilidad mental, Por ego, por orgullo. mucho amor propio y como mucha, sí, a la flexibilidad me refiero como a la descentificación, si esa es la palabra, como con lo que pensamos, con lo que creemos. A veces pensamos que si estamos con alguien, no sé, ese alguien es mío y no puede querer estar con otra persona o no puede estar con otra persona. Y el otro no. Pensar que yo no podía feliz, no, no puedo ser feliz. Entonces, es que yo no puedo ser feliz en esta empresa. Es que yo ya no puedo ser feliz en esta relación. Es que gracias a Dios terminó la relación que tenía tan conflictiva, porque en esta me siento feliz. Espere que le llegue la clase, porque eso no aprendió. Si usted está culpando mínimamente a alguien de su incapacidad de ser feliz por usted mismo, a usted le falta clase. O sea, clase no es clase de caché, no, le falta más porque usted salió de una relación pensando que el culpable era otro, que usted no podía ser feliz porque otro tenía la culpa, que usted se tuvo que ir porque no puede ser feliz por culpa de otro. Usted salió de ahí por eso y que encontró la felicidad en otro lado. Hasta que usted no encuentre la felicidad en usted, no le pertenece. Bueno, sí, total.
Muy bien. Bueno, no, bendita vida, benditas oportunidades de aprender, de conocernos, también de seguir dando lo mejor. Como es de chévere cambiar, mire, cambiar es súper chévere, lo que yo nunca pensé. Eh, ¿Tienes algo más por decir? ¿Algo más ¿Qué que vida quieras? parece tan... Sí, se cortó el cabello. Eso es de valientes. O sea, uno tener un cabello bien largo, un cabello que sin ningún motivo, de repente, se llama desapego. Me desapego y hago un Yo en cambio. estos días conté la historia, pueden ir a mi perfil, ahí lo dejé en historias destacadas, dice mi historia, les conté la historia precisamente de eso, porque a veces la gente dice que es un pelo. Y bueno, les conté la historia un poco de cómo fue el proceso, que más que un pelo, fue un proceso de autoconocimiento, de aprender a gestionar mejor mis emociones, de momentos obviamente de corte que tuve a lo largo de mi vida, momentos que me marcaron, que me movieron, que para mí en su momento fueron supremamente duros, supremamente retadores y supremamente confusos, y yo me desquitaba con el pelo. Entonces me lo pintaba, entonces me lo cortaba, entonces me lo pintaba, entonces me lo cortaba y nada me llenaba al 100%. Finalmente, pues el año pasado, con la experiencia que tuve, otra vez me desbordé con el pelo y me dio por raparme un lado. Y si bien me sentí súper eh, cool, moderna, y al principio dije como que no, qué chévere, después dije como que no, esta no soy 100% yo, definitivamente no. Y por eso finalmente dije, bájeme todo que volvimos a nacer y volvimos a renacer porque de verdad este año para mí, y les voy a compartir, el 2023 es un año de creer mucho más en mí, confiar mucho más en mí, empoderarme más de mi vida, ser una adulta, y ser un adulto es asumir mis decisiones, como les decía ahorita, darme cuenta que yo soy mi propia madre, que yo cuido de mí, que yo soy responsable de mi bienestar interior, de mi salud emocional, de mi tranquilidad, de mi paz, de mi bienestar, de los hábitos que cultivo, de las decisiones que tomo día a día, que son chiquitas o grandes, pero me acercan o me alejan de ese propósito por el cual estoy acá. Entonces les conté un poco esa historia. Si la quieren ir a leer, si les gusta el chisme, que ya sabemos que les gusta el chisme, ese chisme sí se los conté, pueden ir a la cuenta y allá va a estar, dice mi historia, es un highlight y ahí está todo el cuento del pelo. Y sí, finalmente es enfrentarse a esos miedos, porque las mujeres, de las creencias que tenemos es, las mujeres con pelo largo se ven más lindas, las mujeres con pelo largo se ven más femeninas, y yo crecí así porque, digamos, para mi papá y para mi hermano, las mujeres de pelo largo son lo más divino del mundo. Y al principio cuando yo me lo empecé a cortar, ellos como que se choquearon, me dijeron como que estás enloqueció, se le perdió un tornillo o varios, ¿qué hizo? Y ya hoy como que me ven y me dicen, ay, te ves súper bien, te quedó súper bien el nuevo corte. Y yo digo como que, sí, a veces esto es, yo les decía, es menos una historia de un pelo y es más una historia y un testimonio de vida. De a veces como tenemos una idea de algo, le tenemos demasiado miedo a algo y pasa y no es tan horrible. Y no pasa nada. Claro, les quiero recordar que el 21 de enero tenemos el en vivo del taller de aceptología que ya está montado, todavía se pueden inscribir en el taller, están montados los 4 módulos magistrales donde hemos resumido todos los principios básicos de aceptología. Y el 21 de enero, sábado, yo voy a estar con ustedes de 9:30 a 12:30 del día respondiendo todas las preguntas que tengan con el tema de aceptología. Y para terminar, les quiero contar una historia. Una vez había un pajarito que tenía mucho frío y estaba en el césped y se estaba muriendo de frío. Y llegó una vaca y empezó a pastar al lado donde estaba el pajarito. La vaca le soltó toda su mierda encima, se hizo popó encima del pajarito y lo calentó. Entonces el pajarito se sintió calientico y muy contento, sacó la cabecita y comenzó a cantar. Como estaba cantando, porque se sentía muy recuperado, lo vio una águila. Una águila o lo vio, no sé cuál es el otro depredador que hay, lo vio cantando allá, Un casi gavilán. un gavilán, lo vio un gavilán, lo vio un gavilán, lo vio un gavilán, lo vio allá cantando, fue
lo sacó, lo sacudió y se lo comió. Moraleja, no todo el que se caga en vos te está haciendo mal. Y no todo el que te saca de la mierda te está haciendo el bien. Ojo, que a veces lo mejor que nos puede pasar es lo que aparentemente pensamos, se cagaron en esto. Y tú decides dónde te vas a ir a cantar para que te vaya bien. Cosa, Total. te amo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos nuevamente al 2023. Como les dijimos, este año vamos a estar hablando de aceptología, de relaciones, de amor propio, de desapego, de procesos de duelo, cómo enfrentar un proceso de duelo y cómo mejorar nuestra relación con el dinero. Así que bienvenidos y gracias por ser parte de este grupo que en realidad somos todos. Bueno, y arrancamos con nuestro taller presencial el 25 de enero en Bogotá, y porque me Febrero. faltó acá, el 25 de febrero, perdón, 25 de febrero en Bogotá, y este año vamos a estar hablando mucho de ángeles. Vamos a hablar el 25 de enero en Bogotá, en la guía, Febrero. perdón, 25 de febrero, 25 de febrero en Bogotá, en la guía de Los Ángeles. 25 de febrero en Bogotá, Pereira. 25 de marzo. 25 de marzo, Miami. 22 y 23 de abril. Ajá. O sea, ya estamos empacando maletas. Y Esos son. Medellín, Y Medellín va a ser el 1 de abril. 1 de abril. Primero, 1 de abril. Abril. O sea, vamos a hablar mucho cómo los ángeles nos mandan las señales, cómo nos dan sus guías, cómo diferenciar el miedo de la intuición, cómo saber si es la guía de un ángel o no es, cómo vamos a tomar esas señales y cómo vamos a despojarnos del ego. Porque una de las cosas que el mal nos impide a nosotros recibir las señales es el orgullo y la soberbia. Porque siempre estamos esperando que las señales lleguen como nos gustaría. O el O miedo. el miedo, sí. O el miedo. Nos llega una señal, claro. El miedo que uno siente cuando se siente botado, abandonado, dejado. Y es, acuérdense de la historia de la vaca. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz noche.